Hey chicos, el Ray está de vuelta y listo para hablar de otra decepcionante película. Hay cosas que nunca cambian. El Contador no es una buena película. ¿Pero por qué? Y sé que no soy la primera persona en mencionarlo, ni que tampoco es el éxito del año, pero ¿por qué? ¿Cómo una película con tanto talento involucrado puede terminar siendo tan aburrida? Bueno, para eso estoy, niños, así que tomen su popcorn, beban su cloro y pónganse cómodos. Esto es ¿Por qué apesta el Contador? Número 1. La historia. El primero y más obvio problema con esta película es la historia. Spoilers medios a partir de ahora, así que si les interesa... a mí no me... La historia tiene esencialmente 4 distintas tramas. Primero, la infancia de Ben Affleck, Ben y esta corporación, Ben y Anna Kendrick y la investigación de J.K. Simmons. Uno pensaría que estas tramas se conectarán en algún punto, pero no. Y este es el principal problema con El Contador. Ninguna trama tiene ninguna relación con otra, en ningún punto se cruzan o se complican, solo están. Ok. Es más, puedes imaginar toda esta película sin J.K. Simmons y la película no cambia en absoluto. Aquí es cuando haces una de dos cosas: o borras la trama o borras la trama. Luego tenemos a Anna Kendrick, que es abandonada casi inmediatamente, así que ya hablar de ella es inútil. La trama principal entre Ben y esta empresa que lava dinero de la forma más complicada y enredada posible. No, Carlos no entiende, en realidad es muy inteligente. Y finalmente la infancia de Ben, pero volveremos a ello más tarde. Quiero volver a la trama de Living Robotics por un momento, que es tan innecesariamente enredada que la última media hora es básicamente una explicación de lo que está pasando en la película. Ni siquiera los actores o el director parecen poder explicar muy bien de qué se trata esta película. Really enjoyed checking it out. Give the people the elevator pitch of what they can expect when they go see the film. It's a hard movie to elevator pitch. How would you describe the story to someone who hasn't seen it yet? God, it's a difficult film to describe. One of the things that intrigued me most about the script was the sort of levels and layers of this puzzle. And I mean, I had to read it twice to even, follow a lot of... Número 2. Los personajes. Hay una forma muy sencilla de saber si tus personajes tienen personalidad o no. Y no lo inventé yo, lo aprendí de la famosa crítica de 90 minutos de La amenaza fantasma hecha por Red Letter Media, a la cual recomiendo muchísimo ver si no lo han hecho, pero creo que funciona muy bien, así que la robaré de todos modos. Trata de escribir a tu personaje sin decir su nombre, cómo lucen o lo que hacen en la película. Lo que estás pidiendo esencialmente es que describas la personalidad del personaje, lo que los hace humanos, el corazón de los personajes. Traten de hacerlo con esta película. En serio, los reto. Fuera de Ben Affleck y Anna Kendrick hasta cierto punto, el resto de los personajes son pizarras en blanco. Si alguien me puede describir la personalidad de Jeffrey Tambor o J.K. Simmons o esta chica, quedaría asombrado. No estoy diciendo que hayan hecho un mal trabajo, de hecho creo que las actuaciones son uno de los pocos puntos fuertes del film. Pero peor aún que la falta de personalidad es que nadie cambia en la película. Nadie. Todos y cada uno de los personajes son esencialmente las mismas personas que eran al inicio del film. Y no entraré en detalles para no spoilear los giros del film, pero no importa cuántos giros argumentales tengas en la historia, si estos no afectan a los personajes, no funcionan. El verdadero propósito. Esta película fue dirigida por Gavin O'Connor, director de Warrior, una película con un fuerte énfasis en relaciones familiares complicadas, especialmente entre padres e hijos. Ahora, si nos vamos al guión, esta película fue escrita por Bill Buduke, y la única otra película que él ha escrito ha sido The Judge, otra película con un fuerte énfasis en relaciones padre e hijo. Honestamente, en mi opinión, fueron las escenas entre el pequeño Ben, su hermano y su duro padre las que más me gustaron. Había drama en estas secuencias, había corazón. Y al final se siente como la verdadera historia que Gavin O'Connor quería contar. The movie for me was about a father who wouldn't let the world set expectations on his son. So that was sort of the doorway into the film for me. And todo el resto se siente como algo añadido más tarde, algo que no afecta al resto, algo que no conecta. Y no solo entre sí, sino con la audiencia. Y ese es el mayor problema del Contador. Este film no tiene corazón. No conecta a un nivel emocional con su audiencia. Las dispersas tramas, los personajes planos, nada realmente te llega. Las películas que amamos son películas que llegan a lo más profundo de nuestro ser. Son películas que de solo recordar gatillan recuerdos y emociones que jamás olvidaremos. Son películas que nos cambian. ¿Recuerdan esta palabra, niños? Va a haber un quiz. ¿Tenía Gavin O'Connor menos interés en contar estos otros elementos de la historia? ¿Fueron forzados por ejecutivos o por el estudio? Imposible saber. Lo que sí sabemos es que al final el Contador termina reflejando su propio protagonista. El Contador trata de conectar con su audiencia, trata, pero falla.
Y al final, ni él o la gente a su alrededor, en este caso, la audiencia, cambian. Si tienen más sugerencias para Por qué apesta, por favor déjenlas en los comentarios. Lo más probable es que no las lean ni me importen, pero esto de la interacción forzada en YouTube siempre es importante. Ahora es cuando me prostituyo por likes y por suscripciones, así que yada, yada, yada. Y eso, nos vemos. Corte a negro y todo eso.